Lo llamaron un acto de piedad. El Imperio Galáctico se cernía sobre la Tierra como dioses observando a los insectos. Sus naves de guerra eclipsaban el sol. Sus diplomáticos hablaban en tonos tranquilizadores mientras entregaban ultimátums. Se nos dijo que podíamos unirnos a la paz galáctica unificada o ser preservados hasta que ya no fuéramos una amenaza. Eligieron la preservación. Congelaron la Tierra. La atmósfera bloqueada. Los océanos detenidos a media ola. Ciudades enteras atrapadas en el tiempo. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, puestos en suspensión criogénica por la fuerza. Un genocidio pacífico en nombre de la seguridad galáctica. Nos etiquetaron como volátiles, demasiado emocionales, demasiado impredecibles, demasiado humanos. Nos borraron de las cartas estelares, redujeron la Tierra a una coordenada clasificada. Ninguna nave entraba, ninguna nave salía. Drones de vigilancia orbitando en silencio. Y luego, siguieron adelante. El Imperio conquistó nuevos sistemas, adoctrinó a miles de especies, gobernó con lógica estéril y precisión mecánica. Pero olvidaron algo. No nos atraparon a todos. Desperté 312 años después en un búnker subterráneo oculto bajo Alaska, donde el frío no podía traicionarnos porque lo habíamos convertido en nuestro hogar. La IA de seguridad, una de las últimas cosas que nuestro ejército implementó antes de la caída, hizo su trabajo apenas. Solo 47 de nosotros lo logramos. Todos ex-fuerzas especiales, hombres que firmaron los contratos negros, sin familias, sin funerales, solo órdenes. En el momento en que abrí los ojos, vi la advertencia parpadeando en una fuente rojo sangre en el techo de la criocámara. Estado de la Tierra, ocupada. Presencia del Imperio, total. Sentí el frío calarme hasta los huesos. No por la criogenia, sino por la rabia. Pura rabia ancestral. Congelaron nuestro planeta. Convirtieron a la humanidad en una nota a pie de página en la historia galáctica y pensaron que el tiempo nos haría desaparecer. Pero el tiempo es solo combustible cuando tu alma está en llamas. Nos equipamos en silencio. Nadie necesitaba hablar. Éramos la clase de hombres que no malgastaban palabras cuando había que matar. Lo primero que hicimos fue secuestrar un dron de vigilancia del Imperio que pasaba. Borramos nuestras coordenadas y enviamos una transmisión en una frecuencia militar encriptada usada solo por humanos. El mensaje era simple. 2 palabras, sin discursos elaborados, sin grandes declaraciones. Estamos llegando. Sabíamos que viajaría a través de balizas de espacio profundo, a través de puertas traseras y comunicaciones del Imperio. Cada especie bajo su yugo lo oiría. El mensaje sonaría como un fantasma. Una voz de una tumba que creían haber enterrado siglos atrás. Ese era el punto. Pensaron que nos habían borrado. Ahora nos temerán. Asaltamos viejos búnkeres, desbloqueamos arsenales enterrados bajo montañas, encontramos lo que quedaba de nuestras máquinas de guerra. La mayoría estaban oxidadas, pero algunas aún funcionaban. E incluso las que no, bueno, somos humanos. Una vez hicimos armas con huesos. Danos chatarra y odio, y te daremos el infierno. En el 5.º día, abrimos un prototipo de nave de desembarco que el Imperio nunca encontró. Tecnología de camuflaje. Antigua pero funcional. Pintamos su casco de negro y tallamos una sola palabra en la proa con pintura rojo sangre. Venganza. En el 12.º día, despegamos. Dejamos la Tierra en silencio. Sin fuegos artificiales, sin vítores, solo el zumbido de los motores y el peso de lo que nos esperaba. ¿Nuestro plan? Empezar por las colonias exteriores. Las pequeñas. Atacar rápido. Golpear puestos militares. Desangrarlos desde los bordes. Sin advertencia. Sin supervivientes. Solo un rastro de destrucción y un único mensaje persistente dejado atrás cada vez. Estamos llegando. Que la galaxia adivine. Que el Imperio se pregunte qué tumba olvidaron sellar. Porque no volvemos para hablar. Volvemos para recordarles lo que sucede cuando intentas enterrar a la raza humana. No nos matas congelándonos. Solo nos das tiempo para enfadarnos. Todavía no lo sentían, pero ya estábamos en su torrente sanguíneo, una única nave de desembarco negra surcando el espacio como un fantasma, oculta por un sistema de camuflaje siglos por delante de sus escáneres.
Tecnología humana que nunca se molestaron en estudiar porque pensaban que estábamos extintos. Ese fue su primer error. El segundo fue dejar atrás a la clase equivocada de hombres. Fuimos entrenados para la extinción dentro de la venganza. El silencio no era incómodo. Era ritual. Hablábamos solo cuando había una razón. En la criogenia, olvidas cómo llenar el espacio con palabras inútiles. Todo lo que quedaba era instinto, y el nuestro había sido afilado hasta convertirse en algo inhumano. Quedábamos 47 cuando despegamos de la Tierra. Para cuando llegamos al primer puesto de avanzada, una estación de investigación menor del Imperio orbitando un planeta muerto llamado Surellis 9, ya éramos 42. Un incendio de motor, un fallo de sistemas, 2 dosis de suicidio tomadas por soldados que preferían morir en la Tierra que desangrarse en el vacío. No los juzgué. No todos sobreviven a una causa construida sobre la venganza. Algunos necesitan más que odio para seguir respirando, pero yo no era uno de ellos. Tenía suficiente odio para alimentar una maldita guerra. La estación era un centro de análisis genómico, inofensivo en el papel, pero dentro diseccionaban especies, estudiaban debilidades, trabajaban en técnicas de esterilización que incluían ADN humano. Eso fue lo único que necesité oír. En el momento en que nuestro campo de sigilo rozó sus sensores perimetrales, ya nos estábamos moviendo. Descenso en gravedad cero desde la órbita. Descenso silencioso usando botas magnéticas para evitar la detección de impacto. Yo iba en la delantera. La estación estaba limpia, pulida, clínica. A estos bastardos les encantaban sus paredes blancas y puertas de cristal. Pero bajo el brillo estéril, vi lo que no querían que el resto del imperio viera. Cámaras de prueba, cápsulas de estasis, cadáveres, humanos. Algunos apenas respirando. Ni siquiera parpadearon cuando nos vieron. Pensaron que éramos simulaciones, demasiado antiguos para ser reales, hasta que le metí una bala en el cráneo al primer científico. Ahí fue cuando empezaron los gritos. No tomamos prisioneros. No negociamos. El imperio nos enseñó eso hace siglos. Nos mostraron cómo era la piedad. Congelar civilizaciones enteras en nombre de la paz. Habíamos terminado de hablar. Acabó en 13 minutos. Cada pasillo pintado de rojo. Cada cámara en silencio. El núcleo de la IA destruido. Los datos genómicos corrompidos. Dejamos atrás solo el mensaje: estamos llegando. Tallado en las paredes con cuchillos de combate, quemado en sus servidores, transmitido al vacío. No nos quedamos a celebrar. La venganza nos llevó al siguiente puesto de avanzada, y luego al siguiente. Cada ataque más brutal que el anterior. Las líneas de suministro desaparecieron. Los centros de satélites se explotaron. Las naves de patrulla se desvanecieron sin dejar rastro. Al principio, el imperio culpó a rebeldes, piratas, fallos técnicos. No podían comprender la verdad. Que los humanos, su supuesta reliquia preservada, habían vuelto, pero no estábamos preservados. Estábamos furiosos. Al quinto golpe, se dieron cuenta de que no era aleatorio. Cada ataque llevaba la misma firma, las mismas tácticas, el mismo mensaje final. Fue entonces cuando empezaron a desplegar flotas de cazadores. No importaba. No luchábamos limpio. Nos escondimos detrás de cinturones de asteroides, nos ocultamos dentro de naves abandonadas, hackeamos sus propios drones para que se volvieran contra ellos. Una vez, enterramos minas en los anillos de hielo de un gigante gaseoso y atrajimos a un crucero directamente al campo. Nunca has oído gritos hasta que has oído a una tripulación del imperio darse cuenta de que su propia nave se está partiendo en pedazos en el espacio. Sin rescate, sin refuerzos, sin explicación, solo silencio. Y luego, la negrura. Estábamos reescribiendo las reglas y la galaxia se dio cuenta. Un sistema llamado Torvalis, una colonia minera que el imperio había esclavizado durante 80 años, empezó a susurrar sobre el regreso de los Sangre de Fuego. Así nos llamaban. Sangre de Fuego, bestias de la tierra, monstruos nacidos de la emoción y la rabia. Me gustaba más que humanos. De todos modos, ya no éramos solo una especie. Éramos una advertencia, una sombra, una profecía. Algunos sistemas comenzaron a rebelarse, otros simplemente dejaron de responder a las transmisiones del imperio, apagaron sus propios relés para evitar la atención.
El imperio entró en pánico. Su control se estaba desmoronando. No por una flota, no por ejércitos, sino por 42 fantasmas con armas y un rencor más profundo que cualquier sistema estelar. Aún así, no éramos inmortales. Perdimos a otros 3 en el ataque a Fuerte Lorexus, una antigua colonia humana convertida en prisión de investigación. Tenían drones defensivos. Uno de los nuestros fue partido por la mitad en plena carga. Otro recibió un disparo de plasma en el cuello y se desangró, ahogándose con su propia lengua. Llevé sus placas de identificación. Llevo las placas de todos. De cada uno que perdemos, recuerdo su rostro. Recuerdo cómo se veía la tierra cuando la dejamos. Azul y hermosa, congelada como una pintura. Nuestra gente atrapada bajo láminas de hielo sintético. Sus sueños en pausa como una película que alguien olvidó terminar. Vamos a reanudarla. Pero primero, vamos a hacer que el imperio sangre tanto que sus estrellas empiecen a volverse rojas. Finalmente respondieron. Interceptamos una transmisión de su Consejo Central, los que tomaron la decisión de congelar la Tierra en primer lugar. Nos llamaron una mutación, un evento atípico, una amenaza para la seguridad. Nos llamaron emocionales, violentos, peligrosos, tenían razón. Les respondimos con otro ataque. No a una base, no a un relé. Esta vez, fuimos a por su política. El planeta de Loures, un mundo central. Uno de los consejeros tenía una villa allí. La seguridad era ligera. Pensaron que nadie se atrevería. Nos atrevimos. 6 de nosotros descendimos a través de la estratosfera usando trajes de reentrada personal. Tecnología antigua, pero funcionaba. Quemaba como el infierno. Todavía tengo las cicatrices. Tocamos tierra a medianoche y asaltamos la finca. Estaba durmiendo cuando llegamos a su habitación. Levantó la vista, confundido, sorprendido. Un hombre viejo ahora, más delgado que en las fotos que habíamos visto. Empezó a hablar. Le disparé en una pierna primero, luego en la otra. Quería que estuviera despierto cuando lo oyera. Me incliné cerca, muy bajo, y dije, estamos llegando. Luego le corté el garganta, dejamos el mensaje sobre su cuerpo. Que el consejo sienta miedo. Que se queden despiertos por la noche, preguntándose hasta dónde llegaremos. ¿Cuán profundo alcanzaremos la verdad? Llegaremos hasta que no quede nada de ellos. Hasta que sus imperios sean polvo y sus estrellas se apaguen. Congelaron la Tierra. Ahora quemaremos su galaxia. Y si morimos haciéndolo, que así sea. No luchamos para sobrevivir. Luchamos para asegurarnos de que nunca olviden lo que sucede cuando te metes con la raza humana. Empezaron a transmitir miedo. Fue entonces cuando supe que estábamos ganando. Las redes de noticias galácticas del Imperio, antes prístinas y estériles, llenas de propaganda y una calma cuidadosamente medida, comenzaron a mostrar grietas, pánico controlado, imágenes filtradas de estaciones destruidas, restos de naves de patrulla, rastros de sangre en pasillos de gravedad cero. Nos llamaron remanentes. Dijeron que éramos una facción rebelde. Que la Tierra permanecía en preservación segura. Que esto no era la humanidad, solo una mutación violenta, aferrada a emociones anticuadas como la guerra y la venganza. Y sin embargo, las imágenes seguían circulando. Intentaron darle la vuelta, intentaron hacernos parecer monstruos. Pero algo cambió en la forma en que la galaxia nos miraba. ¿Monstruos? Bien. Necesitábamos que nos temieran porque el tiempo de la piedad había pasado hacía mucho. Para entonces, éramos 36. Sin reemplazos, sin refuerzos, cada misión venía con un recuento de cadáveres. Y cada funeral era un asentimiento silencioso y un agarre más firme a nuestros rifles. Sin tumbas, sin lágrimas, solo un nombre grabado en la pared de nuestra sala de guerra. Pero no estábamos disminuyendo la velocidad. De hecho, cuanto más perdíamos, más duro golpeábamos. El siguiente objetivo era personal. Sector 19, Cerberon, una vez una colonia humana, ahora una instalación de procesamiento para la estabilización del comportamiento. Eso es código del Imperio para borrado de mente. Llevaban prisioneros allí, rebeldes, disidentes, incluso niños, y los reprogramaban. Los descomponían, los reconstruían como sirvientes,
limpios de emoción, robóticos, leales, un destino peor que la muerte. Cuando vi las fotos satelitales de las viejas banderas de la Tierra todavía enterradas bajo los escombros, andrajosas, pisoteadas, pero visibles, supe que no podíamos ignorarlo. No pedimos permiso. Despegamos. La venganza nos dejó en la atmósfera bajo la sombra de las nubes de tormenta de Cerberón, relámpagos cortando el cielo como si el propio planeta estuviera enojado. Era un lugar maldito. Podía sentirlo en el aire, la forma en que el viento se movía como si llevara gritos que nunca cesaban. Entramos por los túneles de residuos. Un equipo de 6 hombres que yo lideraba. Dentro, vimos lo peor: filas de cámaras de contención, transparentes, insonorizadas. Humanos atados a sillas. Sus ojos abiertos pero vacíos. Sus cuerpos vivos, pero sus mentes borradas, idos. Algunos tenían nombres tallados en la piel. Nombres antiguos, nombres de la tierra. Se sentía como estar en un cementerio lleno de gente que todavía respiraba. Eso rompió algo dentro de mí. La instalación no estaba muy vigilada. ¿Por qué lo estaría? Nadie venía aquí nunca. Nadie escapaba. Los guardias eran perezosos, blandos, no estaban preparados. Murieron gritando. No digo eso por efecto. Lo digo porque nos aseguramos de ello. Cortamos la energía, liberamos a los prisioneros. Algunos estaban demasiado lejos. Ni siquiera sabían qué era la libertad. Pero unos pocos aún recordaban. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, barba desaliñada, cicatrices en las sienes, me miró a los ojos y dijo una palabra. Tierra. Asentí. Y lloró. No del tipo ruidoso, solo lágrimas silenciosas corriendo por su rostro como si su alma recordara algo que su cerebro olvidó. Le dimos un arma. No dudó en usarla. El núcleo de datos mostró lo que temíamos. Esta no era la única instalación. Había más, docenas, algunas con niños, algunas con soldados, algunas etiquetadas como reintegración fallida, lo que significaba que eran ejecutados. Lo enviamos todo. Transmitimos las imágenes a toda la galaxia. Sin filtros, sin ediciones, solo sufrimiento humano en bruto entregado a cada pantalla en cada sector. La verdad finalmente desencadenada. Y luego terminamos la transmisión con 2 palabras. Estamos llegando. Después de Cerberón, vimos algo que nunca esperamos. Deserciones. Guardias del Imperio comenzaron a desaparecer de sus puestos. Algunos dejaron mensajes. Perdónenos. Otros simplemente se desvanecieron. Sus uniformes quemados en pilas. Unos pocos incluso nos contactaron directamente, ofreciendo información, mapas, códigos de acceso. No confiamos en ellos al principio. ¿Cómo podríamos? Pero uno de ellos, un ingeniero llamado Torik, nos dio un código que abría una puerta trasera al archivo seguro del Imperio. Dentro había oro. O algo mejor que oro. Los nombres. El consejo original. Los bastardos que tomaron la decisión de congelar la Tierra. Los que sonrieron para las cámaras mientras firmaban el protocolo de suspensión planetaria. No eran IA, no estaban muertos. No estaban retirados. Estaban vivos. Y peor, eran celebrados. Ahora teníamos rostros. Ahora teníamos una lista de objetivos real. Sus ubicaciones estaban bajo llave, fuertemente defendidas. Escudos planetarios, flotas, ninguna posibilidad de un asalto limpio. Pero no necesitábamos limpieza. Necesitábamos un disparo, una grieta en la armadura vino del lugar más insospechado, un clan pirata renegado que operaba en el sistema de Delta Barn. Escoria, criminales, esclavistas. Pero odiaban al Imperio casi tanto como nosotros. No querían dinero. Querían venganza. Resulta que el Imperio aniquiló la mitad de sus lunas años atrás. Dijo que su cultura no era compatible, movimiento clásico. Ahora querían sangre y nosotros necesitábamos transporte a través del espacio restringido. Se hizo un trato. Nos dimos la mano, sin tratados, sin documentos, solo contacto visual y el tipo de odio que no necesita lenguaje. Nos dieron pasaje. Les dimos caos. Con su ayuda, abordamos un crucero diplomático con destino al planeta Ulverous Prime, donde el consejero Artón tenía programado asistir a una cumbre. Artón, uno de los arquitectos de la congelación de la Tierra.
El hombre que nos llamó una purga necesaria. Lo deseaba más que el aire para respirar. Entramos sin problemas. Identificaciones piratas, permisos falsificados, incluso llevábamos armadura del imperio. Nunca lo vieron venir. Esperamos hasta que estuvo en el podio, rodeado de políticos, delegados y drones de seguridad. Empezó a hablar, hablando de paz, unidad, seguridad. Salí de las sombras, me quité el casco y lo miré a los ojos desde el otro lado de la sala. Me reconoció. No sé cómo. Quizás lo vio en la mirada. El tipo de furia que no se puede fingir. Dejó de hablar. Levanté el rifle y dije una cosa, lo suficientemente alto para que los micrófonos de la transmisión lo captaran. Congelaste a mi gente. Luego le disparé a través de la boca. El pánico estalló. La seguridad se movilizó. No corrimos. Nos quedamos allí, dejando que cada sistema sintonizado a esa cumbre viera nuestros rostros. Humanos, vivos, furiosos, llegando para cuando el imperio pudo reaccionar, ya nos habíamos ido. De vuelta por los túneles al crucero, fuera del sistema. No fue una victoria. Todavía no, pero fue un mensaje. El tipo de mensaje que no se puede borrar. No están durmiendo ahora. Lo sé. Puedo sentirlo. El consejo, los comandantes de la flota, los científicos, los políticos que se rieron mientras nuestro mundo se convertía en hielo. Se creían dioses. Olvidaron que éramos hombres. Y los hombres no olvidan. No cuando entierras su mundo y lo llamas amabilidad. No desaparecimos después de Olberous Prime. No nos dispersamos como sombras después de matar a Artón. Nos quedamos en órbita, observando las llamas elevarse de los disturbios de abajo. Su muerte desató más que pánico. Encendió una mecha, una que el imperio no podía apagar, sin importar cuántas transmisiones emitieran o cuántas tropas desplegaran en el terreno. Porque la gente recordaba la Tierra, incluso si no eran humanos, recordaban lo que nos pasó. Y ahora veían nuestros rostros, no símbolos, no mitos, no los remanentes. Hombres reales, vivos, sangrando, matando. El imperio se apresuró a reescribir la historia de nuevo. Culparon a extremistas, acusaron a los clanes piratas barniz de planear el asesinato, dijeron que éramos clones de fragmentos de ADN renegados, lo que sea que eso significara. Pero no importaba porque en el fondo, cada sistema que alguna vez se arrodilló ante el imperio entendió la verdad. La humanidad no se había ido. La humanidad estaba regresando, y esta vez no venía a negociar de vuelta en la venganza. Me paré en la bodega de la nave con mi rifle en la mano, mirando los nombres tallados en la pared. Habíamos perdido a 2 más durante la extracción. Devon y Soul, buenos soldados, hermanos del viejo mundo. Había luchado con ellos durante el colapso de Eurasia. Todavía recordaba la forma en que Soul solía tararear mientras limpiaba su rifle, como si la guerra fuera solo otro día en la oficina. Ahora sus nombres estaban junto a los otros, una lápida creciente en una pared de acero negro. Éramos 34 ahora. El recuento de muertos aumentaba con cada ataque, y empezaba a notarse. Nuestro médico, Kent, tenía las manos llenas. Demasiadas heridas, no suficientes suministros. Nos estábamos remendando con nanagel, más viejo que algunas de las lunas en las que aterrizamos. La mitad de nuestro equipo se mantenía unido por agallas y cinta adhesiva. El campo de sigilo de la nave parpadeaba cada vez que entrábamos en curvatura, amenazando con fallar, pero nadie se quejaba. No estábamos en esto para sobrevivir. Estábamos en esto para terminar. Y el siguiente nombre en nuestra lista, la consejera Ait Box. Ella había sido quien propuso la ley de preservación en primer lugar. La llamó contención humana. Dijo que éramos peligrosos para la estructura galáctica. Que las emociones de la humanidad nos hacían volátiles. Quería embotellarnos, congelarnos, mantenernos en exhibición como un animal en un zoológico. La encontramos en Bargizeta, una luna de lujo envuelta en campos de fuerza y vanidad. Una ciudadela flotante orbitando un gigante gaseoso donde las élites del imperio venían a retirarse de las cargas políticas. Me enfermaba solo mirarlo. Pero entrar no iba a ser como en Ulberus. Sin multitud, sin cumbre, sin capas piratas bajo las que esconderse.
Varelis estaba más cerrada que cualquier instalación que hubiéramos atacado, así que nos pusimos creativos. No entramos con armas. Entramos como prisioneros. Dejé que me atraparan. No fue difícil. Filtramos coordenadas cerca de una ruta de reconocimiento conocida. Fingimos un mal funcionamiento del motor. Nos aseguramos de que la nave de patrulla captara la suficiente firma de calor para pensar que tenían suerte. Abordaron, nos arrestaron. Les dimos un buen espectáculo. Resistencia, agresión, suficiente para hacerlos sentir dominantes. Luego fuimos esposados, encadenados y transportados directamente a Varges para ser procesados e interrogados, exactamente donde queríamos estar. Tenía una cuchilla derretida en la suela de mi bota. Riven tenía un chip de hackeo neuronal implantado detrás de su molar. Fine tenía una granada de micropulso incrustada en su cavidad torácica. Se quitó su propio pulmón para ocultarla. Lo cosimos de nuevo casi sin anestesia, para cuando llegamos a la bodega de la prisión debajo de la ciudadela, teníamos todas las piezas. Salimos en 5 minutos. Los guardias ni siquiera llegaron a gritar. Luego comenzamos el ascenso piso por piso, despejamos la torre. Sin alarmas, solo muertes silenciosas. Habitación tras habitación. Se sentía como si estuviéramos cortando el sistema nervioso del imperio. Sin pánico, solo destrucción quirúrgica. Cuando llegamos a su suite, estaba meditando, sentada en una silla levitante, vistiendo túnicas de seda, completamente inconsciente de que su muerte ya había comenzado. Salí a la luz. Abrió los ojos y lo vi. Ese destello de reconocimiento, esa aguda inhalación de miedo. Tú, dijo. Tú congelaste la tierra, respondí. Empezó a suplicar, ofreció tratos, clemencia, mentiras, nos dijo que solo era una voz en el consejo, que nunca quiso que llegara tan lejos. La dejé hablar. Dejé que siguiera tejiendo su pequeña red y luego le conté una historia sobre mi hermano menor, de 6 años, congelado a media carrera fuera de nuestra casa en Colorado cuando el cielo se volvió negro. Todavía recordaba la expresión de su rostro, confundido, como si no entendiera por qué el sol había desaparecido. Le dije que nunca llegó a crecer. Luego le metí una bala en el pecho, no en la cabeza. Quería que lo sintiera. Arrastramos su cuerpo a la cubierta de observación y lo arrojamos a la esclusa de aire abierta. Sin ceremonia, solo la gravedad haciendo lo que se suponía que debía hacer. Para cuando la seguridad se dio cuenta de lo que había pasado, ya nos habíamos ido. La ruta de escape fue un caos. La venganza tuvo que quemar 3 drones de bloqueo para alcanzarnos, y perdimos a otro. Harus recibió un disparo de rail en la columna, se desangró antes de llegar a la rampa. Murió con una sonrisa. Sabía que la habíamos atrapado. Más tarde esa noche, miré la pared de nuevo. La lista de nombres, el número decreciente. 33. Eso era todo lo que nos quedaba, pero la galaxia estaba cambiando. Los susurros se convirtieron en fuego. Viejas células rebeldes resurgieron. Sistemas que una vez estuvieron en silencio comenzaron a resistir. Naves del imperio desaparecían. Sus propios protocolos de IA comenzaron a fallar bajo el estrés del exceso de alcance. Y en cada rincón oscuro, en cada susurro, decían lo mismo. Los humanos han vuelto. No necesitábamos ser una especie. Éramos una infección. Un virus que pensaron que habían curado. Y nos estábamos extendiendo. El imperio ya no dormía. No desde que nos oyeron decir esas 2 palabras. Estamos llegando. La galaxia había olvidado el peso de la guerra. La guerra de verdad. No la clase de guerra que el imperio luchaba con drones esterilizados y ultimátums diplomáticos. No la que terminaba con tratados firmados con vino y discursos desinfectados. No, estábamos trayendo de vuelta la vieja clase. La clase en la que veías sangrar a tu enemigo. Donde los planetas se resquebrajaban bajo la rabia. Donde los nombres se convertían en armas y el silencio golpeaba más fuerte que 1000 cañones. Y cada día el imperio recordaba que el peor error que cometieron no fue congelar la tierra. Fue no terminar el trabajo. Teníamos nombres, los 5 arquitectos restantes de la ley de preservación. Estaban dispersos por los sistemas interiores ahora, cada uno enterrado detrás de muros de flotas, protocolos y paranoia.
Toda la vieja arrogancia se había ido, sabían que íbamos a por ellos. Eso los hacía peligrosos. Los animales acorralados no suplican, muerden. Pero ya lo habíamos decidido, no más asesinatos, no más ataques quirúrgicos. Esta vez, íbamos a romper algo que no pudieran reconstruir. Su imagen, su poder, todo su concepto de control. Y eso comenzaba con Atlanton Sigma, un planeta convertido en catedral donde el imperio escenificaba sus rituales de lealtad pública. Cada ciclo reunían a unas pocas docenas de ciudadanos modelo, los premiaban públicamente, celebraban la unidad y recordaban al resto de la galaxia que la lealtad significaba lujo. Esa ceremonia era en 2 días. No íbamos a arruinar la fiesta. Íbamos a darle la vuelta a todo el altar. Pero primero, necesitábamos ayuda, no piratas, no rebeldes, no mercenarios. Necesitábamos a alguien que odiara al imperio más que nosotros. Su nombre era General Barnick, un fantasma de antes de la congelación. Era un humano que desertó antes de la caída, vendió puestos de avanzada por créditos, se ganó un asiento en una nave de mando del imperio hasta que se dieron cuenta de que su utilidad había expirado. Intentaron borrarlo, pero sobrevivió. Amargado, desfigurado, borracho lo rastreamos hasta una estación minera en el cinturón de Uro. Una roca muerta flotando en radiación y arrepentimiento. Nos llevó 3 semanas y 2 tratos sangrientos en trastiendas para contactarlo. No quería vernos. No creía que fuéramos reales. Cuando me quité el casco y le dejé ver mi rostro, el mismo rostro que vio en los carteles de Se busca del ejército hace 300 años, dejó caer su botella y susurró, «Se supone que estás congelado». Me incliné y dije, «Lo estaba. Ahora estoy aquí para descongelar esta galaxia». Se rió, larga y profundamente. Luego dijo, «¿Qué quieres de un viejo traidor?». Dije, «Tu conocimiento, tus códigos y tu odio». Me miró durante mucho tiempo, con los ojos apagados por el alcohol barato y años de arrepentimiento. Luego se levantó, abrió una caja oxidada debajo de su catre y sacó una tableta de datos. «Quemémoslo todo», dijo. Atlanton Sigma. Todavía recuerdo cómo se veía cuando llegamos. Todo torres de mármol y estandartes brillantes, música resonando a través de puentes de cristal, diplomáticos con túnicas doradas, civiles aclamando como animales entrenados. No tenían idea de lo que se avecinaba. Ese era el punto. No necesitábamos ser 33. Necesitábamos ser la idea de 33. Los códigos de Barnick nos llevaron a través de los estratos inferiores, más allá de la matriz de escudos hasta la torre ceremonial. Mi equipo se dividió en 2. Una unidad se incrustó en los balcones superiores con cañones automáticos modificados. Los otros en la multitud de abajo con disfraces y máscaras, armas ocultas en carros de vendedores y ofrendas de oración. Yo estaba en el centro, justo debajo del escenario. Cuando el canciller del imperio dio un paso adelante, sonriendo como un carnicero con bata blanca, y levantó los brazos para hablar, yo avancé. Los guardias se movieron. Demasiado tarde. Subí los escalones uno a uno hasta que estuve a su lado. Toda la multitud se congeló. Las cámaras estaban grabando. Esto se estaba transmitiendo a 300 sistemas. Le quité el micrófono de la mano y hablé. Hace 3 siglos, el imperio de este hombre congeló la tierra, lo llamó piedad, dijo que éramos peligrosos, que estábamos mejor preservados. Hice una pausa. Los guardias no dispararon. Nadie se movió. Pensaron que nos habían borrado. Pensaron que el tiempo borraría el recuerdo de lo que hicieron. Pero no somos polvo. No somos reliquias. No somos mitos. Miré directamente a la lente de la cámara. Estamos llegando. Entonces se desató el infierno. Los balcones estallaron primero. Nuestros hombres desatando un fuego infernal preciso sobre los guardias superiores. Las explosiones destrozaron las cúpulas laterales. Los civiles gritaron. Los drones fallaron. Arrastré al canciller por los escalones, pistola en su sien, usándolo como escudo. Mientras nos abríamos paso a través del caos, seguía suplicando, por favor, yo no voté por ello. Yo solo era un diplomático subalterno. Le susurré al oído, llevaba su uniforme. Eso es suficiente, luego le disparé. Un disparo limpio en transmisión en vivo. Dejamos el mensaje de nuevo grabado a fuego en el escenario, en sus sistemas,
En el tejido de la galaxia estamos llegando. El Imperio tomó represalias en cuestión de horas. Desataron la directiva de Purga 9. Asaltos de espectro completo en sistemas sospechosos de ser rebeldes, colonias vaporizadas, arrestos masivos. Ya no solo luchaban contra nosotros. Intentaban controlar el fuego que habíamos encendido. Pero llegaron demasiado tarde porque el fuego ya había alcanzado el oxígeno. Los sistemas se rebelaron. Especies que habían doblado la rodilla comenzaron a arrancarse las cadenas. Las patrullas del Imperio comenzaron a desaparecer. Los gobernadores comenzaron a huir de los mundos centrales. No necesitábamos una flota. Necesitábamos el miedo a los humanos. Y ahora estaban aterrorizados, de vuelta en la venganza. Miré los rostros demacrados de mis hermanos, los que aún estaban en pie. Éramos 28. 5 nombres más grabados en el acero, pero estábamos más cerca ahora, más cerca del corazón. Interceptamos una comunicación entre 2 consejeros, encriptada, llena de pánico. Se estaban retirando a la ciudadela Vaugen, la fortaleza más profunda que le quedaba al Imperio. Una fortaleza subterránea bajo una luna errante protegida por minas, campos de camuflaje y media flota de defensa planetaria. Los últimos bastardos se estaban reuniendo allí como ratas en un barco que se hunde. No teníamos suficientes hombres, no teníamos la potencia de fuego, no teníamos los recursos. Pero miré a mi equipo, maltrechos, rotos, algunos sin extremidades, todos cargando fantasmas detrás de sus ojos. Y supe una cosa. No habíamos llegado tan lejos para dar la vuelta. Me paré en medio de la sala de guerra, con el rifle colgado, la sangre aún secándose en mi armadura de Atlanton, y dije, la ciudadela es donde esto termina. Nadie discutió. Nadie se inmutó. Sabíamos a lo que nos apuntábamos. No era una misión. Era un juicio. Y nosotros éramos los que sosteníamos la balanza. Hay un silencio que precede a la muerte. No del tipo pacífico, no del tipo amable, sino del tipo que se siente como el universo conteniendo la respiración. Así se sentía en el puente de la venganza, mirando la pantalla hueca de la ciudadela Vaugen, el último escondite conocido de los 5 miembros restantes del Consejo que firmaron la sentencia de muerte de la Tierra. Una luna errante a la deriva en el borde de la grieta de Tyrexen. Sin luz, sin sol, solo negrura orbitando. Una fortaleza tallada en la roca, lo suficientemente profunda como para sobrevivir a un evento de extinción planetaria. Invisible a los escáneres, rodeada de campos de minas, matrices de defensa, tormentas de camuflaje, y lo peor de todo, el miedo del Imperio. Éramos 28. Eso es todo. 28 hombres que quedaban de una especie que una vez cubrió la tierra de ciudades, lanzó naves a las estrellas y creyó que valía la pena negociar por la paz. Ahora, no hablábamos de paz, solo hablábamos de nombres. 5 de ellos, Ordinate Kirames, ministra de propaganda. Talis Bra, ejecutor jefe del protocolo de preservación Nab Ben-Strik, jefe de la división de contención planetaria Real Crai, presidente del Consejo. Los 5 arquitectos del silencio. Los que ordenaron que la Tierra fuera encerrada en hielo. Los que se sentaron calentitos en torres mientras nosotros nos congelábamos en el tiempo. No queríamos solo matarlos, queríamos borrarlos. Primero, necesitábamos una forma de entrar. La ciudadela Vaugen no podía ser asaltada de frente, ni siquiera a plena potencia. Una flota se evaporaría antes de tocar el escudo exterior. La única forma de entrar era a través del cementerio, un cinturón de escombros de naves rebeldes destruidas y minas obsoletas de antiguas escaramuzas. Demasiado peligroso para naves más grandes, pero perfecto para una. La venganza se estaba cayendo a pedazos. El campo de camuflaje parpadeaba, los propulsores a medio gas. Pero no necesitábamos una nave perfecta. Necesitábamos un ataúd con motores. Nos deslizamos en el cinturón de escombros en modo sigiloso. Sin luces, sin firmas de calor, solo impulso. Cada mina que pasaba se sentía como un dios respirando en nuestra nuca. Una de ellas rozó nuestra aleta de cola. La mitad de la nave perdió la gravedad durante 10 segundos. No parpadeamos. Dentro, los hombres revisaban armas, ajustaban armaduras, comprobaban placas de identificación, como si se vistieran para sus propios funerales. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos.
Ninguno de nosotros esperaba salir, pero nadie dijo una palabra porque este era el día hacia el que habíamos estado muriendo durante 300 años. El plan de inserción era suicida. Lanzar microcápsulas en la corteza de la Luna durante una ventana de tormenta de camuflaje. Evitar los sensores exteriores. Excavar a través de los antiguos tubos de lava hasta llegar a la subcubierta inferior. Una ruta usada solo una vez en la historia registrada del Imperio para la eliminación de residuos. Ahora se convertiría en nuestra puerta. En el momento en que rompimos la superficie, nuestras cápsulas impactaron con fuerza. Los huesos temblaron, las costillas se rompieron. Pero estábamos dentro. Estaba oscuro, claustrofóbico, el aire estaba viciado, reciclado durante siglos. Las paredes eran de piedra negra, resbaladizas por la condensación, zumbando débilmente con la energía del soporte vital. Nuestras botas no hacían ruido. Cada pasillo era un recuerdo estéril, industrial, impecable. Esto no era una base militar. Era un templo construido no solo para proteger, sino para adorar a las mismas personas que habían cometido el mayor genocidio silencioso de la historia. Nos movimos de habitación en habitación, silenciosos como los muertos. El primer contacto llegó en el nivel 4, soldados del Imperio, de élite, con armadura completa, postura perfecta, visión aumentada, comandos sincronizados por voz. Los destrozamos como fuego a través de hierba seca. Sin vacilación, sin pausas, solo pura rabia afilada. Perdimos a Bren. Recibió un proyectil de lanza en el pecho y detonó su propia granada a media caída. Su último aliento lo gastó apretando el gatillo. Quedaban 27. Llegamos a la aguja interior en 40 minutos. Las defensas exteriores se estaban derrumbando. El Imperio nunca había esperado una brecha tan profunda, tan rápida. Diseñaron este lugar para durar para siempre. Olvidaron planificar para nosotros. Las puertas de la aguja eran gruesas, 3 metros de compuesto de titanio, cerradas por un sistema de identificación genética ligado a los 5 consejeros. No necesitamos hackearlo. Hicimos que uno de ellos la abriera. Talis Bra, el hombre responsable de ejecutar a las familias que protestaron por la congelación de la Tierra, se había retirado al pasillo de la bóveda, protegido por 3 guardias y un dron escudo. No le disparamos. Lo arrastramos, sangrando, gritando, con la columna destrozada. Arrastramos su cuerpo tembloroso hasta el escáner genético y presionamos su mano rota contra la placa. La puerta se abrió, luego lo dejamos desangrarse. Dentro de la aguja interior estaba la sala del trono. Eso es lo que parecía. Todo cromo pulido y suave luz azul, paredes curvas como un útero de poder. Y allí, de pie como fantasmas esperando la muerte, estaban los últimos 4 nombres. Desarmados, aterrorizados, rodeados de guardias que temblaban tanto que sus rifles tintineaban contra la armadura. Y lo primero que dijo Realon Craí, el presidente, fue: por favor, esa palabra, esa patética palabra, la misma palabra que miles de millones de nosotros habíamos susurrado bajo los cielos helados de la tierra. No disparamos. Todavía no. Avancé solo. Me miraron como si yo fuera la muerte misma. Quizás lo era. ¿Recuerdan la Tierra?, dije. Asintieron. Saqué una memoria de datos de la criocámara en la que desperté. En ella estaban incrustadas las últimas imágenes grabadas de la Tierra mientras se congelaba: una madre sosteniendo a su bebé en un parque, un chico en un monopatín, un bombero a media carrera, una adolescente cubriéndose los ojos. La reproduje. Les hice mirar. Les hice ver en qué los habían convertido: esculturas de hielo para la eternidad. Miraron y lloraron. Bien, me acerqué a Realon. Nos quitasteis nuestro futuro. Él susurró de vuelta: teníamos miedo de vosotros. Asentí una vez. Deberíais haber seguido teniéndolo, y entonces abrí fuego. No en la cabeza, en las piernas, en el estómago, dejándolos gritar, dejando que sus guardias oyeran el sonido de la verdadera justicia. Los ejecutamos lentamente, uno por uno. Sin piedad, sin últimas palabras, sin perdón. No merecían humanidad. Cuando terminó, la habitación volvió a estar en silencio. Pero no era el silencio de la muerte. Era el silencio de algo que terminaba. Plantamos una baliza en el centro de la habitación. Un transmisor de pulso.
Subimos cada registro que teníamos de la congelación de la Tierra, de la ley de preservación, de la verdad que el imperio había enterrado bajo siglos de mentiras, y dejamos que ardiera por toda la galaxia. Cada sistema, cada estación, cada rincón oculto del espacio donde alguien se preguntaba qué había pasado con la humanidad, ahora lo sabían. Y el mensaje final, un video de nosotros, los 27 de pie ensangrentados en la sala del trono del último bastión del imperio, y yo mirando directamente a la cámara, diciendo dos palabras: somos libres. Esperábamos aplausos. Esperábamos que la galaxia se levantara y vitoreara, que viera la verdad, que sintiera el calor de la justicia y gritara finalmente. Pero eso no es lo que pasó. Porque la justicia, cuando finalmente llega, no suena como un vítores. Suena como silencio. Unos pocos sistemas se rebelaron. Sí. Las transmisiones se hicieron virales. Las imágenes de Real Kraí muriendo en un charco de su propia sangre. Las imágenes congeladas de la Tierra, nuestros rostros en la sala del trono. Todo iluminó la red. Y aún así, el imperio no cayó. Se fracturó, pero no murió. Hizo lo que los imperios siempre hacen. Se adaptó. Culpó a elementos renegados, afirmó que el Consejo se había desviado del protocolo, dijo que la congelación de la Tierra fue un acto de extralimitación individual, que el nuevo liderazgo haría reformas, y la galaxia, cansada y sin espina dorsal, se lo tragó. No todos, pero suficientes. Suficientes para que nos diéramos cuenta de algo que ninguno de nosotros quería decir en voz alta. Matar al Consejo no fue el final. Fue solo la última gota en el vaso. Y ahora teníamos que lidiar con todo lo que vino después. De vuelta en la venganza, las cosas no eran las mismas. Habíamos ganado, pero no se sentía así. Éramos 27 cuando asaltamos la ciudadela. Solo 19 salieron. Explosivos, baños de sangre a corta distancia, trampas de torretas. Una de nuestras cápsulas no se lanzó a tiempo. Fue tragada por un pozo que se derrumbaba. Todavía los escucho a veces en los momentos de silencio. Sus gritos, desvaneciéndose en el fuego, grabamos sus nombres en el suelo esta vez. No hablamos mientras lo hacíamos. Solo clavamos las cuchillas en el acero y dejamos que el sonido resonara. De 27 a 19 y de esos 19, solo un puñado seguía en pie. Nuestro médico Ken tenía ambos brazos destrozados por proyectiles de choque. Aún así insistía en remendar a los demás usando sus dientes y correas improvisadas. Fain perdió la pierna izquierda, se negó a la sedación, gritó mientras la cauterizábamos con el calor del motor. Riven, mi segundo, tenía 3 costillas fracturadas y un pulmón colapsado. ¿Y yo? Ya no sentía mi mano derecha. El nervio del antebrazo frito por una sobrecarga eléctrica durante la brecha. Aún así nadie se quejó. Pero algo había cambiado en la forma en que nos mirábamos. Ya no éramos soldados. Éramos los remanentes de la venganza. Símbolos vivientes de la ira. Cada uno de nosotros un monumento a una especie que se negó a permanecer muerta. La galaxia no sabía qué hacer con nosotros. Algunos querían adorarnos. Otros querían matarnos. 2 días después de la purga de la ciudadela, recibimos un mensaje encriptado, frecuencia del viejo mundo. Código humano, imposible a menos que viniera de la Tierra. Eso solo nos detuvo en seco. Nos reunimos en la sala de comunicaciones. La pantalla parpadeó y allí estaba. Un rostro, femenino, mayor, desgastado, con cicatrices, pero inconfundiblemente humano. Soy la comandante Traor, dijo. Lideró el puesto de avanzada Edén, sector del norte de Canadá. No me conocéis, pero yo os conozco a todos. Se me cortó la respiración. Nadie se movió. Continuó. Fuisteis iniciados de la criofase bajo el protocolo de Comando Negro. Serví bajo el general Holt. Él creó el sistema de seguridad para despertaros si la Tierra alguna vez necesitaba venganza. Y ahora la necesitamos, Kent susurró. Más de nosotros sobrevivimos, Traor asintió. 1000 de nosotros, quizás más, dispersos bajo tierra, en silencio, observando, esperando. El silencio en la habitación no era de incredulidad. Era otra cosa, esperanza. Ella continuó. Vimos lo que hicisteis. La galaxia lo sabe, pero no ha terminado. Ni de lejos. El imperio se está reestructurando, movilizando. Se habla de una solución de contención, una final.
Di un paso adelante. Otra congelación. Ella negó con la cabeza. No, esta vez no. Están hablando de extinción. Esterilización planetaria completa. Han desarrollado algo llamado Proyecto Ceniza de Halo, un arma de disrupción solar diseñada para hervir la atmósfera de la Tierra desde la órbita. Apreté la mandíbula. ¿Dónde? Han construido la plataforma en la estación RX sobre Belit Prime Riven, maldijo en voz baja. Ese es un sitio militar central, triplemente fortificado. Nadie se acerca. Miré al equipo, nadie se inmutó. Me volví hacia la pantalla. ¿Cuánto tiempo tenemos? Traor exhaló. 6 días. Luego dijo algo que nunca esperé oír. Dejad que os ayudemos. Debatimos durante horas. Algunos de los hombres no se fiaban. ¿Dónde estaban cuando nos estábamos quemando? Riven espetó. ¿Por qué no nos contactaron antes? Pregunta válida, pero yo sabía la respuesta. Estaban sobreviviendo. Igual que nosotros, solo que de forma diferente y quizás, solo quizás, era hora de que dejáramos de arder solos. El plan no era simple. La estación RX no era una luna. No era una base. Era una maldita fortaleza en órbita, protegida por una flota móvil de 20 destructores, con una dotación de 30.000 tropas del Imperio, armada con disruptores planetarios. Si fallábamos, la Tierra sería cocinada en menos de 7 minutos. Pero si teníamos éxito, lo terminaríamos. No solo la represalia, no solo el genocidio. Destruiríamos la última carta del Imperio. Nos quitaron nuestro mundo, nuestra gente, nuestro lugar en las estrellas. Ahora íbamos a quitarles su futuro. Y esta vez, no seríamos 19. Traor trajo 5 naves de guerra de viejos arsenales de la Tierra, oxidadas, anticuadas, pero nuestras. Tripulaciones de soldados supervivientes, ingenieros, combatientes de la resistencia, algunos nacidos antes de la congelación, otros criados en búnkeres, a los que solo se les enseñó una cosa. Un día arderéis de vuelta. No era una flota, era una procesión fúnebre. Pero sería suficiente. Antes de despegar, me paré frente a la tripulación, la vieja y la nueva. No di un discurso. Solo los miré a los ojos y dije, se suponía que debíamos morir. No lo hicimos. Ahora nos aseguraremos de que nunca olviden porque eso fue un error. No vitorearon. Solo asintieron, las armas se cargaron, los motores se prepararon, las coordenadas se fijaron. Y mientras las estrellas se ponían en movimiento, dije las palabras una última vez. Estamos llegando. Hay algo diferente en el silencio antes de una batalla final. No es tenso. No es temeroso. Es enfocado, agudo, frío, como la inhalación justo antes de apretar el gatillo. Así se sentía a bordo de la Venganza mientras nos acercábamos a la estación Orex, la última arma del Imperio, su última esperanza de borrar la Tierra de la historia, de la memoria, del mismísimo tejido de las estrellas. Flotaba sobre Belit Prime, masiva, elegante y pulsando con poder. Un anillo de acero negro envuelto alrededor de un núcleo solar. Era hermosa de la misma manera que lo es un arma cargada. Una cosa para matar zumbando con paciencia. La miramos a través del visor y pensé, esto es todo. No solo para nosotros, los 19 hombres que quedaban y que se habían abierto paso a través de flotas e imperios. Esto era todo para la Tierra. No luchábamos para vivir. Luchábamos para que cuando la Tierra finalmente abriera los ojos, no viera fuego lloviendo del cielo. Teníamos un plan. No uno inteligente, sino uno humano: atacar rápido, dividir la flota. Atraer su atención, golpearlos desde dentro. Teníamos a la gente de Traor ahora. 5 naves cargadas de supervivientes de la Tierra profunda. Combatientes de la resistencia que habían esperado en la oscuridad durante más de 300 años para tener una razón para morir gritando, y nos teníamos a nosotros. La venganza sería la cuchilla. Nos abriríamos paso a través de la distracción y haríamos una carrera suicida directamente a la espina dorsal de la estación Orex. Una cámara de presión enterrada bajo la matriz del núcleo solar. Si la volábamos, la estación colapsaría sobre sí misma. Una reacción en cadena la convertiría en una bola brillante de ruina inofensiva. Sin ceniza de halo, sin arma planetaria, sin más genocidio, solo teníamos que entrar y mantenernos vivos el tiempo suficiente para tirar de la anilla. La flota avanzó.
Nuestros aliados abrieron fuego primero. Naves destartaladas y anticuadas gritando desafío a través de la negrura, los destructores del imperio se apresuraron a responder. Casi se podía oír su confusión. Estos no eran rebeldes. No eran piratas. Eran humanos. Organizados, armados, furiosos. Por un momento, solo uno dudaron. Esa fue nuestra brecha. La venganza se lanzó directamente hacia el vientre de la estación. Se dieron cuenta. Demasiado tarde. Recibimos una ráfaga de plasma en nuestro lado de estribor. Alarmas de brecha en el casco. Tyne fue arrojado contra una pared. Kent sangraba de nuevo. Pero seguimos adelante. Las puertas exteriores del hangar estaban selladas. No importaba, no llamamos. Embestimos directamente a través de la puerta de mantenimiento. El casco chirriando, el metal doblándose, las alarmas sonando mientras abríamos la venganza en el interior de la estación más sagrada del imperio. Salimos en tropel. 19 de nosotros contra miles. Pero no estábamos contando. No estábamos pensando. Ya estábamos muertos. Simplemente no habíamos dejado de respirar todavía. Los pasillos de la estación RX eran fríos, prístinos, diseñados como una catedral a la ingeniería del imperio. Eso hizo que fuera más fácil de destruir. Colocamos cargas mientras avanzábamos, matamos limpiamente. Sin discursos, sin vacilación. La primera línea de seguridad cayó en 40 segundos. No estaban preparados para la forma en que luchábamos. Brutal, rápida, coordinada, humana. No los cálculos sin emociones a los que estaban acostumbrados. Sangramos, gritamos, nos enfurecimos, y no paramos. Trajeron mechs a continuación. Bestias blindadas de 12 pies. Guiadas por IA, cargadas de misiles. Nosotros trajimos a Riven. Cargó solo, arrastrando 2 paquetes de microdetonadores detrás de él, un cable enrollado alrededor de su pecho como una oración suicida. Lo vi saltar desde una pasarela directamente al núcleo de la formación de mechs, riendo mientras apretaba el gatillo. La explosión se llevó la mitad del nivel y a él con ella. 18 No había tiempo para el luto. Nos movimos piso por piso, pasillo por pasillo. Mi mano apenas funcionaba. Luché con mi mano no dominante, cuchilla en ristre. Mi visión estaba borrosa, los tímpanos rotos por una explosión de impacto. Ya no podía oír mis propias botas en el suelo. Pero seguí moviéndome. Todos lo hicimos. El acceso final al núcleo solar estaba en lo profundo, bajo el anillo central, cerrado tras puertas blindadas y sellado por una red de defensa de IA activa. No teníamos los códigos, así que convertimos a Tane en una bomba. Ya había perdido una pierna. Dijo que ya no podía correr de todos modos. Sonrió mientras Kent le ajustaba el paquete al pecho. No se despidió, solo asintió y cojeó hacia la luz. Se paró frente a las puertas, levantó el dedo del medio a las torretas de la IA y dijo, «La Tierra envía sus saludos». Luego desapareció en un fuego blanco, la explosión abrió toda la puerta. El núcleo de presión estaba detrás. Una masa arremolinada de energía y flujos de datos. Pura energía solar mantenida unida por un milagro de la ingeniería del imperio. Y allí, sobre el nodo de control, estaba el gatillo de ceniza de halo. Un botón, una orden, una extinción. Lo construyeron como un dios. Íbamos a enterrarlo como un cadáver. Asaltamos la cámara final. No eran solo soldados esperando. Era el alto mando. Oficiales, técnicos, ingenieros del imperio, todos observando en un silencio atónito mientras entrábamos, empapados de sangre, cojeando, con los ojos llenos de guerra. Intentaron rendirse, algunos soltaron armas, otros levantaron las manos. No parpadeé la tierra, dije, no acepta rendiciones, abrimos fuego. Sin vacilación. Cada bala era un eco del día en que nos congelaron. Cada grito un recuerdo del hielo, cada muerte una corrección en la historia. La sala del gatillo era nuestra, pero estábamos casi acabados. Kent sangraba por la boca. 2 más yacían muertos detrás de nosotros. Otros 3 demasiado heridos para estar de pie. Miré lo que quedaba. Quizás 9 de nosotros apenas respirando, pero era suficiente. El núcleo solar se estaba sobrecalentando.
La estación colapsaría en minutos si lo sobrecargábamos. Una reacción en cadena de fallos destrozaría el arma ceniza de Halo antes de que pudiera ser disparada. Teníamos que quedarnos. Uno de nosotros tenía que mantener manualmente el sistema de sobrecarga en su lugar hasta que se estabilizara lo suficiente como para detonar limpiamente. Todos nos ofrecimos voluntarios, pero no pedí votos. Caminé hacia la consola y me senté. Kent se movió para detenerme. Negué con la cabeza. Esto termina conmigo, me miró fijamente. Luego asintió. Entendió, se fueron. Cada hombre dándome una palmada en el hombro al pasar. Toques finales. Palabras finales sin hablar. Esperé hasta estar solo. Luego miré hacia el núcleo solar y susurré. Deberíais habernos matado a todos, y presioné la sobrecarga. La explosión convirtió la estación Orex en un segundo sol, brillante, cegador. A través de la galaxia, los telescopios la captaron mientras florecía. Una estrella que no debería existir, justo donde el Imperio había puesto su última esperanza. Y junto a ella, una transmisión se reprodujo por última vez. El rostro de un hombre, ensangrentado, cansado, pero sonriendo. Mi voz, esto es por la Tierra. Luego, estática. Pasaron días antes de que los informes comenzaran a circular. La principal arma del Imperio, desaparecida. Su flota, dispersa. La humanidad, viva. No todos nosotros, pero suficientes. Los 9 que lograron salir, los últimos de los 47 originales, regresaron cojeando a la Tierra, donde los búnkeres se estaban abriendo, donde el hielo se estaba resquebrajando, donde los niños pisaban la luz del sol por primera vez. Éramos fantasmas para ellos, mitos. Pero no vitorearon. Saludaron porque sabían lo que dimos. Sabían lo que ganamos. Hay un monumento ahora. Sin oro, sin estatuas, solo una pared, de acero, negra, sin marcas. Pero si te acercas, los verás. Los nombres, los 47, tallados a mano. Debajo, grabado profundo y permanente, se lee, estamos llegando. Luego, al lado. Y ahora estamos en casa.